Bueno, entonces vamos a dar los criterios que hemos dado en todos los libros sapienciales, solo para hacer un recordatorio. Des en cuenta que utilizamos los libros sapienciales en dos partes, en tres, por decirlo así. Pero la primera se relacionó a la palabra sabiduría, cómo se utiliza en los distintos contextos desde la cultura hebrea, con la palabra hebrea. Luego vimos los libros líricos, los sapienciales líricos, fueron Salmos y Cantar de los Cantares, que no entran, pero que sí son parte de los sapienciales, pero que no entran en el grupo de los sapienciales, por tener un género lírico, o sea, poemas, canciones, himnos, pues, elogio al amor, pues, van muchos temas. Entonces, en ese sentido, no abarca solo un tema sapiencial. Luego entramos al cuerpo directamente de los libros sapienciales y entonces nos dimos cuenta que muchos de ellos son deuterocanónicos, porque no entraron en el canon hebreo, o sea, no entraron en la escritura hebrea como inspirados y revelados, pero por tener una, una temática que ilustra mucho la persona de Jesús de Nazaret y el movimiento cristiano, pues hemos visto que fueron libros que se utilizaron en el cristianismo y que posteriormente entraron en el canon griego, ¿verdad? En el nuestro, no es directamente en el hebreo. Algunos, y esos se llaman deuterocanónicos, que luego entraron en el canon como inspirados y revelados, eh, eclesiástico, eclesiastés, Cantar de los Cantares. eh, este libro, este que vamos a ver, es de sabiduría, ¿verdad? Y que para nosotros el criterio que haya entrado en el canon, aún que no pertenecían al canon hebreo, es porque fue utilizado por las primeras comunidades cristianas. Acuérdense ustedes de que cuando vemos el escenario de los caminantes de Maús, Jesús caminando con ellos, pues Jesús dice, las escrituras hablan de mí. Bueno, pues en estos libros sapienciales y sobre todo el que vamos a ver hoy, que es el libro de la sabiduría, pues vamos a encontrar un gran enriquecimiento sobre las temáticas del Nuevo Testamento, pero sobre todo la que responden a la pregunta que hace Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, aquí pues ya lo hemos visto en distintos temas. Por ejemplo, Job sí pertenece al canon hebreo y también al nuestro. Hablaba del tema del sufrimiento. Vimos que ahí se abrió el corpus sapiencial con Job, que habla del sufrimiento del justo, que habla del premio o del castigo, ¿verdad? Si el justo ha actuado bien y actúa bien, pues es premiado, y si actúa mal es castigado. Y entonces utiliza el tema de los diálogos, o sea, el recurso de los diálogos para dar el mensaje, pero no concluye realmente por qué pasa lo que pasa, por qué sufre el justo. Y luego vimos en Eclesiástico y Eclesiastés también temas del sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte, pero tampoco con conclusiones, como que los libros quedan abiertos sin dar una respuesta absoluta. Y entonces cuando las comunidades cristianas empiezan a encontrar, a buscar el rostro de Jesús en las Sagradas Escrituras, pues en las hebreas ya vimos que en Job sí está en el canon, pero estos otros no. Pero existían, estaban ahí. Y lo que pasa es que existían, pero estaban escritos en griego. Entonces ellos van viendo que estos libros sí iluminan a la persona
a la comprensión de la persona de Jesús. Y entonces empiezan a utilizarse desde los primeros movimientos cristianos, desde las primeras comunidades. Y eso hace que posteriormente sean incluidos en el canon cristiano. No desde el principio con la traducción de la Vulgata, ¿verdad? Que la Vulgata es la traducción del griego al latín, pero en algunos casos, como eso pasa ya siglo IV después de Cristo, pues ya cuando estos libros están siendo utilizados, aunque no pertenecían al hebreo, porque acuérdense que San Jerónimo traduce el Antiguo Testamento del hebreo, ¿verdad? Y lo que va saliendo del Nuevo Testamento que es en griego. Pero hay otros textos que también son en griego y los va a incorporar en la traducción de la Vulgata, aunque tengan sospecha de ser inspirados y revelados, pero los va a incluir porque son utilizados en las comunidades. Entonces vamos a ver que el libro de sabiduría tiene esas características que han tenido los otros libros que ya hemos visto, que son llamados deuterocanónicos porque entran en el canon en una segunda revisión, no desde el principio. Y esto lo vuelvo a repetir varias veces porque cuando nosotros encontramos una comunicación con otros movimientos cristianos, sobre todo protestantes, pues ellos no tienen esos libros en su Biblia. Y nosotros tenemos que saber cómo argumentar por qué nosotros sí los tenemos. Y la razón es que nosotros tenemos 2000 años de cristianismo. Y cuando hablamos de tradición y de magisterio de la iglesia, nos referimos a esto. O sea, las comunidades lo utilizaron, o sea, lo utilizaron desde el principio. ¿Por qué? Porque vieron una forma o un lenguaje o una manera de comprender, de identificar y de poder responder quién es Jesús de Nazaret. Entonces, desde esa perspectiva, entran luego en un concilio, pues ya entran con seriedad a ver si es inspirado o no, y van encontrando en el texto, en lo que dice el texto, van encontrando el rostro de Jesús de Nazaret, y entonces, pues ya no hay duda y entran totalmente en nuestro canon. Pero para eso, pues nosotros tenemos que comprender todo lo que hace el texto. Cuando nosotros empezamos a ver el libro, siempre vamos a ir viendo por qué se llama como se llama, o sea, el título que tiene el libro, y luego quién lo escribió, quién es el autor. Muchas veces en los libros que hemos visto, el mismo libro dice quién es el autor, pero luego en el estudio, como pasa en este libro de sabiduría, que no es que diga que Salomón es el autor, pero en unos versículos va a hablar, el autor es pues el hijo de David, el que construyó, que es rey también, el rey hijo de David, que construyó el templo. Entonces, esas referencias o esos argumentos pues nos dan un criterio de decir, ay, bueno, es Salomón. Pero cuando vemos que el libro está escrito en griego, pues Salomón no escribía griego, ¿verdad? Y cuando vemos que se escribe 2000 años, 200 años antes de Jesús, en el periodo helenista, pues entonces vemos que el texto está ubicado en otra época, con otro lenguaje, con argumentos diferentes, y entonces el mismo libro nos va a decir no directamente el nombre del autor, pero sí nos va a dar el perfil del autor. Eso lo hemos visto en todos los libros y eso tenemos que verlo en todos los libros de la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que ver su autor, sus destinatarios, sus circunstancias, el contenido del libro, la estructura, el lenguaje que usa y muy importante la forma literaria que es el vehículo en el que va a transmitir el mensaje. Y el mensaje siempre va a ser un mensaje teológico. Entonces tenemos que entender primero la perspectiva que tiene el autor que quiere transmitir,
los destinatarios, que son los que van a ser los receptores de este mensaje, y como son tradiciones orales que luego se pusieron por escrito, pues la misma forma de escritura que va a utilizar el escritor nos va a decir mucho de él, del mensaje que quiere transmitir, del destinatario a quien se lo va a transmitir, y luego la forma que va a utilizar nos va a ir revelando su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y de eso vamos sacando pues los distintos criterios y argumentos que tenemos para decir, bueno, esto no lo escribió Salomón por tales razones. Esto, ¿quién lo pudo haber escrito? Pues por las razones que da el texto, tal cosa. Esto, ¿en qué lugar se escribió y en tales circunstancias? Pues lo que dice el texto nos va haciendo pues una idea de cuál es la geografía y cuál es la problemática que se está escribiendo para transmitir ese mensaje. Pues eso lo hemos visto en cada uno de los libros sapienciales, unos con más, ¿qué dijera yo? Pues más, la información está más sistematizada, más organizada, porque, por ejemplo, proverbios, pues no podemos decir quién los, pues deben de haber muchísimas manos escribiendo todos estos dichos que se recopilaron, ¿verdad? No podemos encontrar al autor específico de un dicho, aunque cuando vimos el cuadro vimos que se ubicaban unos a David, otros a Salomón, otros a otros personajes. Lo mismo pasaba con los salmos, ¿verdad? O también con Cantar de los Cantares, que veíamos que de acuerdo al contexto geográfico, mirábamos más o menos dónde se escribió, por la forma como se transmitía el texto y el mensaje, cuál era la cultura. Bueno, todo eso lo estoy repitiendo ahorita porque lo tenemos que ver en cada uno de los libros que leemos. Por eso siempre la estructura va a ser la misma. O sea, el título, el autor, los destinatarios, el mensaje, el contenido, bueno, todo eso. Y eso lo vamos a ver en el libro de la sabiduría. Como les dije al principio, este es el último libro de los libros sapienciales. O sea, con este libro terminamos nuestro curso del trimestre, pero va a abarcar todavía la clase de la semana, la sesión de la semana entrante. Y la otra, que sería la tercera, que sería la última, porque según el calendario, si sigue como lo hicieron, el último lunes de julio y el primer lunes de agosto son pues vacaciones de trimestre, ¿verdad? O de medio año. Entonces, el tiempo que tienen para subir sus tareas, ¿qué son? Uno, cada video que han visto, una pequeña síntesis, una comparación de 3 cosas. Tenemos el video, tenemos el material de apoyo y tenemos la escritura. Entonces, el video lo ven y hacen su síntesis. El texto lo estamos viendo en el Word, lo estamos viendo cada semana, se les ha pasado para que ustedes lo lean. Y luego ven ustedes en su introducción lo mismo que estamos viendo aquí: autor, destinatario, contenido, mensaje, fecha y aplicación en el Nuevo Testamento. Entonces, el trabajo de todo el trimestre es los libros que hemos visto, de cada video hacer un pequeño resumen, pequeño, no es que tenga que escribir un libro de eso, ¿verdad? Lo que ustedes captan como algo importante, que lo van a aplicar, que lo entienden de ese video. De la introducción a la Biblia, estamos viendo aquí: autor, fecha, destinatarios, contenido, el cuadrito, que ustedes pueden hacer una sola hoja y poniendo todos los cuadritos, o si lo han ido haciendo y ya tienen la nota, pues perfecto, y si no lo han hecho, lo pueden hacer junto todo y enviarlo. Hoy me llamaron varias veces y si podía aceptar todavía trabajos desde el principio, y por supuesto ustedes pueden tener la nota
Y si no les entra el portal, me dicen y yo cambio la fecha en el último, por lo menos, y ahí pueden enviarlo todo. Tienen de esta semana hasta el final, ¿verdad? Que sería la penúltima de julio. Entonces tienen todo este tiempo, ya no voy a poner más tareas, ni ya no voy a mandar más videos, ni ya no voy a hacer ningún Word. Esto que recibieron hoy es el final de nuestro trimestre, no de nuestras sesiones. Tenemos sesión la otra semana y la otra, o sea, esto continúa, pero yo ya no voy a hacer más que la agenda de lo que vamos a trabajar. Entonces, hoy vamos a ver el libro de la sabiduría y todo el proceso de este libro lo hemos visto con los otros libros y se tiene que aplicar a cada libro que ustedes van a estudiar de Sagrada Escritura. Entonces, no sé si antes de continuar tienen alguna duda, pregunta sobre esto que estamos, sobre lo que acabo de decir, de tareas, de envíos, de si se tardaron, si no han hecho. ¿Dudas, preguntas de algo? Yo solo agradecerle, licenciada, porque no he podido subir las tareas, pero ahorita sí las voy a subir. Muchas gracias. Pues tienen prácticamente 3 semanas a partir de hoy, ¿verdad? Entonces, para que se pongan al día. Bueno, entonces el Pregunta, libro, ¿te manda? una pregunta, disculpe, ¿va a haber un trabajo final o solo lo que... No, no, solo eso. No va a haber un trabajo final. Solo todo, yo voy a hacer un promedio de todo lo que han mandado. Ok, gracias, gracias, licenciado. Bueno, entonces, entramos al libro de la sabiduría y este libro es relativamente corto, pequeño, tiene 19 capítulos y tiene una lectura bastante agradable, o sea, es fácil de leer. Esta línea que está escrita aquí, la segunda, es sumamente importante que ustedes la subrayen y la tengan clara. Constituye el último fruto literario del Antiguo Testamento. O sea, quiere decir que en la producción de cada libro que entró en el canon, este es el último. Ya no hay otro escrito del Antiguo Testamento, porque tenemos luego los del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero obviamente los libros del Nuevo Testamento no están ninguno de los libros en la literatura hebrea, ¿verdad? Eso no existe, eso ya tiene que estar sumamente claro. Solo tenemos los textos del Antiguo Testamento y este forma parte del último que se escribió. No lo tenemos al final y digamos antes del primer evangelio, que sería el de Mateo, ¿verdad? No lo tenemos así ubicado en la Biblia, pero sí debemos entender que fue el último que se escribió, que se redactó, que se recopiló, porque todos fueron tradiciones orales que luego se pusieron por escrito. Y entonces es muy importante porque es una unión, es como un ganchito, como un clip que une toda la sabiduría del Antiguo Testamento, toda la reflexión sapiencial que empieza con Job. Acuérdense, ¿verdad? Que ya dijimos que aunque vimos primero Salmos y que vimos Cantar de los Cantares, estos dos pertenecen a una literatura lírica. Entonces, no entran en la temática de sapienciales. Los sapienciales entran, aunque son sapienciales, porque aunque sean himnos, aunque sea Cantar de los Cantares un poema de amor, pero forman parte de la sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, no son considerados en el contexto sapiencial, sino que el contexto sapiencial empieza con Job, cuando vimos el libro de Job. Por eso acuérdense que no mandé videos ni de Salmos ni de Cantar de los Cantares, sino que ya solo del grupo de los sapienciales. Y este es sumamente importante porque une, ¿verdad? Lo que empieza con Job y que está sobreentendido en Cogelet, en el Nuevo Testamento. Acuérdense que cada libro que hemos visto la aplicación en el Nuevo Testamento,
porque ya debemos haber entendido que en el Nuevo Testamento está la respuesta que no da Job y la respuesta que no da Eclesiástico ni Eclesiastés. Ahí encontramos nosotros la respuesta. ¿Y en qué versículo y en qué capítulo y en qué lugar? Pues donde empieza la escritura, donde empieza la revelación, donde empieza la reflexión teológica del Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza todo eso? Pues empieza en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, todo se encuentra centrado y unificado en el tema de la cruz de Cristo. Y por eso Pablo va a decir, ¿verdad? Que esa es la predicación. La predicación no es que seamos buena gente, ni buenas personas, ni... No, la predicación es el anuncio primero, es que ese Cristo al que ustedes mataron, Dios lo resucitó y está vivo hoy. Y entonces, aquí esa primera predicación que se llama el querigma, ¿verdad? Va a ser la síntesis de la sabiduría, porque ahí está la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios en esa cruz. ¿Por qué? ¿Por qué ahí está? Bueno, porque justamente la fuerza de Dios no es el imponerse, no es el doblegar a la gente a que crea, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios no es demostrar ni dar signos para que crean, sino que es el amor que se entrega, el amor que se da, el amor que se dona. Ese querigma o ese primer anuncio, Pablo va a decir, es una locura y es un escándalo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser la fuerza de Dios ver ahí a un hombre, primero que lo han maltratado de todas las formas y luego lo mataron? ¿Dónde está la fuerza del amor ahí? Y la sabiduría, ¿cómo puede ser sabio que este personaje sea Dios si no tiene ninguna realidad que pueda verla yo como omnisciencia, como sabiduría? ¿Cómo puede ser la sabiduría y la fuerza de Dios vista en la impotencia y en la fragilidad humana? ¿Cómo puede pasar eso? Entonces Pablo va a decir, justamente por eso esta predicación es una locura y es un escándalo. Y cuando va a los griegos, pues los griegos dicen, mira, de eso nos hablas otro día porque nosotros no queremos conocer a ese Dios, pues así, fracasado, muerto y destruido, ¿verdad? Y menos que resucitó, que está vivo, bueno, de eso nos hablas otro día. Hoy no queremos eso. Ok, pues eso es lo que aparece en Job como inicio, o sea, la explicación que va dando del sufrimiento del justo, ¿verdad? Cómo si Dios ama le permite que sufra, cómo si Dios ama muere. Y luego, fíjense que ese tema va a recurrir en el Nuevo Testamento tanta interpretación que hay muchos pasajes donde nosotros podemos casi constatar que la misión de Jesús era directamente morir en la cruz, ¿verdad? Incluso si nosotros vemos en el Vía Crucis, por ejemplo, la oración que se hace es, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, es como que la obediencia era que esa era su finalidad, su objetivo, y por lo tanto él obedeció y fue como un corderito llevado al matadero. O sea, incluso en el texto, si nosotros lo hilamos de esa manera, pues entendemos que así son las cosas, ¿verdad? Pero aquí hay un problema de entender así. Incluso a Pablo a veces, cuando dice, bueno, no perdonó ni siquiera a su hijo,
¿verdad? Porque lo llevó a una muerte y muerte de cruz. Cuidado con eso, porque lo que estamos viendo es un lenguaje que nosotros tenemos que ir como desentrañando a través de las formas literarias que se están utilizando. Y nosotros en el texto lo que estamos viendo al estudiar sapienciales es que tenemos que entrar al texto, al lenguaje, a la geografía y sobre todo al mensaje del personaje. Y en el caso nuestro, el personaje siempre va a ser Jesús de Nazaret, y ahí está la respuesta. Y entonces hay que fijarse claramente que Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, no podemos dejar esa parte así como en el aire, ¿verdad? Y entonces Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Hay dos visiones muy distintas. O sea, Job tiene una realidad de un Dios trascendente, sí, está allí, pero está lejos. Ese Dios trascendente es misterioso, yo no lo puedo entender. Luego, al final de Job, es eso, ¿verdad? Dios que revela su misterio. ¿Quién eres tú para preguntar lo que te está pasando? ¿Acaso tú estabas cuando yo hice la tierra, cuando yo puse límites al mar y bueno, y todo ese final de Job, de ese Dios misterioso, trascendente, omnisciente, que todo lo crea con sabiduría? Ese es el libro de Job y es cierto, pero acuérdense que los textos van superando esta revelación que se da en Job. Entonces aquí en Job introduce esa idea de un Dios trascendente, misterioso, omnisciente, ante el cual el hombre debe reconocer sus límites y acatar sus designios con confianza plena. Fíjense, ahora veamos a Jesús y veamos si es exactamente este concepto o esta idea o esta revelación que está en Job y que está bien en Job. Pero acuérdense que ubicamos históricamente a Job en un periodo patriarcal y al principio, ¿verdad? ¿Por qué lo ubicamos en el periodo patriarcal? Por el texto, por lo que está diciendo el texto, por la forma como estaba viviendo, por los amigos que llegan, por la manera que se relata, por la teología que presenta. Entonces, ubicamos a Job en un periodo patriarcal, o sea, muy primitivo, cuando ni siquiera Israel era un pueblo, ¿verdad? Todavía no, en el periodo patriarcal. Estamos en todo ese proceso. Entonces, es una lectura muy primitiva de un Dios, sí, trascendente, misterioso, omnisciente que lo es, pero luego está revelado en Jesús con un Dios como trascendente, sí, pero inmanente también, porque se hace carne, se encarna. Entonces, ya está superada la trascendencia y entra la inmanencia. Dios con nosotros. Se llamará Jesús. Dios con nosotros, con nosotros. No es que antes no estuviera, estaba y era visto y era entendido sus manifestaciones, primero en formas humanas, antropomórficas, ¿verdad? Dios que oye, Dios que habla, Dios que busca, como Génesis 2, ¿verdad? ¿Dónde estás, Adán? Bueno, pero luego lo vemos en el Éxodo también acompañando, sacando a este grupo de esclavos que viven en Egipto y lo hace pues a través de un personaje, Moisés, eh, y luego su presencia como una nube, como un fuego, está superada los datos o el lenguaje antropomórfico por un lenguaje natural, de la naturaleza, ¿verdad? Luego vemos que ese lenguaje va superado todavía más por el culto, o sea, en la presencia de Dios, en el templo, ahí está la gloria, va superado, ¿verdad? Pero luego el Nuevo Testamento lo supera mucho más, inmanente, encarnado. Ya no está en el templo solo, ya no está en el fuego, no, está en el ser humano, está en el hombre, es Dios
que se hace hombre. Entonces, es un Dios inmanente, misterioso, pero que va revelando el misterio, sobre todo con su presencia, que acompaña, que es solidario, que es vulnerable, que es sensible, que es tierno, bueno, compasivo, todas esas características que van revelando el misterio de Dios, que es amor. Y esa omnisciencia, ese conocimiento de todo, pues viene a ser siempre, siempre vulnerado por el amor. Entonces, aquí ya tienen ustedes dos características, algo que está revelado y que está bien en su momento, en su contexto, en su lenguaje, pero que ha sido superado en los otros libros, en otro momento, en otro tiempo, en otras circunstancias, y que llegan a la plenitud con Jesús. Entonces, ya tenemos esa línea que lleva la respuesta de por qué sufre el justo. Este justo del Nuevo Testamento, este varón de dolores, sufre y muere no porque lo obligan a morir, ni porque ese sea su mensaje predeterminado, porque no hay predestinación, sino que libremente este personaje, trabajando o siendo aliado o conociendo o entendiendo el proyecto de Dios, lo hace suyo, el proyecto del Padre lo hace suyo. ¿Y cuál es el proyecto del Padre? El que estamos viendo desde Génesis 12, la salvación de la humanidad. Y vamos viendo de Génesis 1 al 11, ¿por qué necesitamos esa salvación? Bueno, resulta que el Génesis del 1 al 11 nos dice que rechazamos esa relación con Dios y tenemos la libertad para hacerlo, es el libre albedrío, Dios nos ha dado esa libertad. El problema es que tenemos consecuencias humanas, normales, de, de decidir hacer el mal, de separarnos de la fuente de vida, pues tenemos consecuencias que no solo afectan a nuestra persona, sino a nuestro entorno también. Eso lo explicó los primeros 11 capítulos. Y luego vemos del capítulo 12 en adelante todo un proceso de vida cotidiana de ir respondiendo a la invitación que Dios hace de tener la amistad. Va paulatinamente y se va superando. El tema se va superando y los temas van desarrollándose progresivamente a través del tiempo. Y luego, pues, presentamos aquí Job, ¿verdad? Que presenta su realidad de dolor y termina como un cuento que empieza. Había una vez y vivieron muy felices, porque él regresa, todo se le regresa en la vida y luego él está nuevamente bien, ¿verdad? Si nosotros pensamos un poquito y decimos, bueno, pero ¿qué él se le devolvió? Porque no pudo tener los hijos que se le habían muerto, son otros hijos, o es otra esposa, es otra vida, ¿verdad? Es otra vida. Pero bueno, es como un cuento, ya lo vimos y ya entendemos esa realidad superada en el Nuevo Testamento por la persona de Jesús. Entonces, la introducción del sufrimiento del justo está, pero no está la respuesta, no está la conclusión. Pero luego Kohelet, él va a ir demostrando o va a mostrar, permítame un momentito que esto se me trabó, no logro caminar. Ah, ya, ahora se fue demasiado. Entonces, luego Kohelet muestra la insuficiencia de nuestra razón o de nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque no le damos el verdadero sentido a nuestra vida presente. O sea, ¿qué significa eso? Pues significa que nos podemos perder en muchas cosas, ¿verdad? Dándole una importancia, una prioridad que realmente tiene, pero nosotros le damos esa prioridad y esa importancia. Entonces, eso muestra la poca inteligencia. Ya lo decía, ¿verdad? Vanidad de vanidades.
porque definitivamente no vamos a encontrar mayor riqueza ahí. Bueno, pues todo eso tampoco, este libro tampoco da la conclusión, solo presenta todo el escenario de nuestra vida superficial. ¿Y cuál es la causa de esa superficialidad? Bueno, que nos fijamos en imágenes, en un tanto de posesiones o de categorías, qué sé yo, tanta historia, menos en la esencia. Que acuérdense ustedes que Génesis 1 nos ha dicho que fuimos creados, o sea, somos criaturas, pero a imagen y semejanza de Dios. O sea, ahí hay una esencia que Génesis 2 no lo explica antropomórficamente diciendo, insufló en sus narices aliento de vida. O sea, el aliento de Dios está en nosotros. Los salmos nos decían, por ejemplo, en alguna forma, que si Dios estuviera así como dando su respiración a la humanidad para que viva. Si en algún momento, dice el salmista, no vuelvas tu rostro, o sea, no quites tu rostro de mi presencia, porque si lo quita como que me desfallezco, porque ya no me llega su aliento. Entonces, de alguna manera, la vida no pertenece a las cosas, sino pertenece a la esencia del ser humano, ¿verdad? Y entonces ese es uno de los problemas que nos va a presentar el Cogelet, que toda la vanidad es porque nosotros nos fijamos en las cosas y le damos un culto de adoración a personas, animales o cosas, ignorando la esencia del ser humano, que ya les digo cuál es, está revelado en Génesis. Y luego más allá, en la persona de Jesús, pues más todavía, ¿verdad? Porque al Dios mismo encarnarse nos hace partícipes de su divinidad. Bueno, entonces todo eso llega a su plenitud con Jesús y el libro de la sabiduría va superando todas esas perspectivas y ofrece la clave de lectura más amplia y completa de la existencia humana. Por eso el libro es muy importante en nuestra reflexión católica. El libro hace uso de una retórica. ¿Qué significa eso? Pues es una capacidad de transmitir una enseñanza de una manera muy bien fundamentada, con argumentos sólidos y claros, y utilizando ideas concretas que le faciliten a la persona entender no el discurso, porque no es discurso, sino es una enseñanza que se está transmitiendo. Y una de las características de esta retórica, que es griega, ¿verdad? Lo retórico, o sea, lo utilizaban los filósofos en los diálogos, en los discursos que tenían, utilizaban esta capacidad fluida de transmitir como un lenguaje bonito las enseñanzas que tenían. Pero además de utilizar esto, que pertenece a la cultura griega, pues también utilizaba la estructura, o sea, la hermenéutica, las formas de transmitir el mensaje hebreo. Entonces mezclaba la riqueza helenista con los fundamentos monoteístas del hebreo. Y así va clarificando el misterio del hombre a la luz de la verdad revelada, porque parte de eso, de lo que Dios ha revelado de él mismo. ¿Se fijan ustedes que hoy en nuestro mundo actual, pues hay muchas ideas, se llaman ideologías, muchísimas, y muchas gentes, muchas personas que se dicen cristianas, católicas, bueno, yo creo en esto, yo creo en aquello, yo estoy de acuerdo con esto, sí, pero no parten de la verdad revelada, o sea,
¿Quién dice la gente que es Dios? ¿Quién dice Jesús que es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Jesús? Bueno, todo eso se ha revelado, no es que alguien se lo esté inventando. Dios mismo, desde toda la historia, cuando ustedes vieron los manuscritos, miren ustedes, aquellos 25 manuscritos que vimos, todo ese esfuerzo humano generacional desde toda la historia para transmitir algo que hoy nos llega tan fácilmente impreso por una imprenta en una hoja de papel, pero llevó siglos y siglos de tradición oral, de querer mantener eso como una gran enseñanza, como una gran riqueza, de quererlo transmitir a la humanidad. Eso, todo ese esfuerzo humano generacional, con todo ese esfuerzo de plantar esa plantita para sacarle todos esos esas fibras y secar todo eso, y luego los animales, y luego todo ese que ya lo estudiamos en todo el tiempo, para transmitir esta enseñanza. ¿Será que era porque era valiosa y porque quería que la demás gente conociera el valor de esa enseñanza? Pues eso está diciendo el autor del libro de la sabiduría, ¿verdad? Que toda esta enseñanza que es tan rica, tan verdadera, en una cultura tan diferente como la helenista, la griega, pues ellos debían conocerla también. Y entonces utilizaba sus recursos griegos, pero le intercalaba toda la riqueza transmitida como tradición bíblica, o sea, todos los fundamentos bíblicos donde Dios se ha ido manifestando y dando a conocer, los transmitía a través de las herramientas griegas, ¿verdad? Y eso va a ayudar a clarificar el misterio del hombre a la luz de la verdad. Pero ¿cuál va a ser la verdad? ¿El discurso que va a utilizar? No, la revelación misma que Dios está haciendo. O sea, va a partir de la revelación, de la manifestación de Dios en la historia. Y entonces le va a ir dando un sentido a la vida más allá de la muerte. Entonces, se va dando cuenta que ese Dios que se ha manifestado, que se ha revelado a través de la historia y que a causa de que nosotros rechazamos esa revelación, esa manifestación, ese amor, pues nos enredamos en tantas cosas en la vida, pues todo eso tiene solución, ¿verdad? Pero la solución que transmite el escritor es Dios mismo como sabiduría, porque en Él está la fuente de la vida, la fuente de saber y nuestra decisión, que si ustedes se dan cuenta, es lo mismo de Génesis 3, ¿verdad? Ahí están en el paraíso, ahí está Dios acompañando, creando, dialogando en armonía, todo está perfecto, hasta que nuestra libre decisión, el libre albedrío, hace que rechacemos esa realidad. Pues esto mismo es esa tradición hebrea que él la va a llevar con las herramientas griegas y va a presentar un horizonte mayor, ¿verdad? Que llega hasta Dios mismo. O sea que la sabiduría va a ser volver a descubrir esta realidad que es Dios como fuente, principio y básicamente identificar a la sabiduría con el mismo Dios, quererla aceptar o alejarse de ella. Y de este modo ofrece una perspectiva admirable para que el hombre oriente su vida a una comunión con Dios en el horizonte de la verdadera sabiduría, que es Dios mismo. Ya no va a poner que la sabiduría es un atributo de Dios, sino es Dios mismo. Y entonces habla de Dios a través de las cosas creadas, de la historia de la salvación y de la plenitud de la vida, que obviamente pasa a través de la muerte, ¿verdad? Pero entonces, si ustedes se fijan, ya aquí ya hay una escatología no explicada. Acuérdense que la escatología
es la ciencia, ¿verdad?, que estudia la vida después de la muerte. Pues digamos, estudia, no es tal vez la palabra, reflexiona, ¿verdad? Y bueno, nosotros eso lo tenemos totalmente clarificado y evidenciado con la persona de Jesús de Nazaret. Que si Jesús de Nazaret no hubiera resucitado o no ha resucitado, pues ya Pablo dice con claridad, pues entonces vámonos, porque aquí no hay nada que creer. Porque si todo se acabó con la muerte del justo, fue muy bueno, fue muy lindo, fue muy noble, fue muy santo, pasó haciendo el bien, pero lo mataron. Ahí se acabó. Y si ahí nos quedamos todos con que ahí se acabó, pues ahí está el tema. ¿Por qué los jóvenes dicen, no, pues eso a mí no me interesa? Eso es muy triste, es una historia muy triste. No, lo que pasa es que Dios lo resucitó. Entonces, pero aquí obviamente no está hablando de eso, pero está dejando la intuición, la perspectiva que las primeras comunidades cristianas, por supuesto que lo entendieron. Y por eso empecé diciéndoles, los caminantes de Maús, Jesús les dice, las escrituras hablan de mí. Y ellos tuvieron que buscar el rostro de Jesús en las escrituras para poder responder quién es Jesús de Nazaret. Y entonces aquí, si las cosas creadas me hablan de Dios y en la historia yo puedo ver para retrospectivamente hacia atrás y casi que me doy cuenta cómo Dios va actuando en la historia. Si yo tengo esa memoria histórica y puedo ver retrospectivamente desde mi pasado, yo puedo ver cómo Dios ha ido actuando, me ha ido sacando, me ha ido, aún en los momentos más terribles que a mí me pudieron haber parecido en ese momento, yo voy verificando qué cosas fueron pasando después. Y entonces aquí es donde el autor habla que Dios es la plenitud de la vida. Entonces, ya entendiendo esa introducción, luego vemos nosotros el título, el lugar que tiene el libro en el canon y el contenido del texto. Y podemos entender que en los antiguos manuscritos griegos, que es la lengua en la que se escribió este libro, la obra lleva el nombre de Sofía Salomonos, o sea, sabiduría de Salomón. Así como lo vimos en los otros libros, pues el mismo texto identifica al autor. Así fue designado en las versiones latinas más antiguas. Pero imagínense ustedes que cuando se entra al texto y se ve el contexto histórico, se ve el contexto geográfico, se ve la forma como está escrita y sobre todo que fue escrito en griego y Salomón no escribía griego, pues estaba en un periodo mucho, mucho más antiguo, unos 1000 años antes. Todavía el imperio griego pues ni siquiera había estado por ahí. Entonces eran otros imperios, eran otras situaciones las que se vivían en el tiempo de Salomón dentro de su mismo contexto palestino, ¿verdad? Pleitos entre estas mismas tribus. Entonces, cuando se ve todo eso, pues claramente vamos descartando a que Salomón sea el autor del libro. Pero otra vez, ojo con esto, hay que entrar en el texto. Hay que entrar en el texto y hay que ver lo que estamos haciendo ahorita. Ver que el texto está escrito en griego. Entender que Salomón no escribió griego. Entender otra cosa, porque dice, título, lugar en el canon. O sea, ¿cuándo lo pusieron en el canon? ¿Cuándo entró como libro inspirado? ¿Cuáles fueron las razones por las que sí entró y por las que no entró al principio? Todo eso nos va dando pues, los argumentos para ir respondiendo a estas preguntas. O sea, el mismo texto nos habla, nos dice cuándo fue escrito, por quién fue escrito, y si no nos dice directamente el día, el 20 de septiembre, no, pues no nos dice así, pero nos da parámetros para ubicar el contexto. Entonces, vamos viendo que
la Vulgata, o sea, que es la traducción que tenemos de San Jerónimo. Acuérdese, San Jerónimo traduce el Antiguo Testamento, la mayoría en hebreo, lo traduce al latín y traduce los textos de griego al latín también. ¿Por qué? Porque traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento todo está escrito en griego. Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo. Jesús no escribió nada. ¿Cómo es que llegaron esos escritos a hacerlos en griego si Jesús no habló nunca el griego? Bueno, pues porque fueron tradiciones orales que cuando se pusieron por escrito, pues se pusieron escrito en griego. O sea que ya habían ahí traducciones, ¿verdad? Todo eso no lo hemos aprendido para que se nos olvide, para irlo poniendo en práctica en cada libro. Entonces, ya San Jerónimo pone, se fijan ustedes que, por ejemplo, Proverbios, cuando decíamos quién es el autor de Proverbios, acuérdense que tanto Proverbios como Salmos hicimos unos cuadritos y unos salmos que por tal cosa a David, que a otros personajes, igual Proverbios, unos a David, otros a Salomón, otros a otros personajes, así. Eclesiástico también, el Siráside, que él mismo se pone como autor. Todo eso se ha escrito, está en el texto, pero luego el mismo libro va dando su carácter, su personalidad, y se van superando a los demás escritos por el género con el que se escribe. Entonces, el libro de la sabiduría no pertenece al canon hebreo por estos motivos, porque fue escrito desde el principio en griego. Entonces, no. Los otros que están escritos en griego habían sido traducidos del hebreo al griego por los judíos que estaban en la diáspora, o sea que ya no habitaban en Palestina. Pero este originalmente se escribió desde el principio en griego, no hay una traducción. Entonces, este es uno de los motivos importantes por los que no entró en el canon, pero como se utilizó desde el principio en las comunidades cristianas, van entrando paulatinamente en el canon de la Biblia católica. Luego, primero como sospechosos, así como que los usan, pero no se ven como inspirados, revelados. Pero luego hay un concilio y ya lo entran en su plan de revelados e inspirados. ¿Sí, Rita? Tengo una pregunta, licenciada. ¿Qué diferencia hay, o al menos a mí se me complica comprender, qué diferencia hay entre la Septuaginta y la Vulgata? Sí, son distintas traducciones que van teniendo. Voy a hacerles un cuadro para explicárselos mejor en la próxima sesión, porque son varias, no solo es la Septuaginta, también están el Talmud, hay varias interpretaciones, unas que interpretan. ¿Se recuerdan que he dicho yo que para entender el texto hay que leer el comentario? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el Talmud son interpretaciones del texto, pero son inspiradas y reveladas porque están hechos por los mismos fariseos, escribas y todas las altas personalidades judías. Y la Septuaginta, pues son traducciones en las que solo hay, ya no solo hay hebreo, sino que ya entran las traducciones del griego. Es que acuérdense que los mismos textos, pues también migraron de Palestina. Y entonces, pero estaban escritos en hebreo, pero fueron traducidos al griego. Estos no tuvieron tanto problema para ser aceptados, porque aunque tenían cambio de lenguaje o porque las palabras a veces no se pueden traducir exactamente, entonces, pero de todas maneras el original era el hebreo. Entonces pertenecen al canon, están en el canon, pero luego en el canon hebreo.
pero luego hay otras como este, que no va a estar en el canon hebreo jamás, porque fue escrito ya en griego desde el principio, no es una traducción. Entonces, esto ya ni siquiera la contempla ni el Talmud, ni la Septuaginta, ni ninguna otra interpretación, sino que está totalmente fuera. Pero aquí es donde nosotros debemos de captar esta influencia de la Septuaginta en los escritos del Nuevo Testamento. Porque acuérdense que nosotros tenemos toda esa continuidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por una sola razón, que es la persona de Jesús de Nazaret, que es judío. Y entonces su práctica es judía, su religión es judía, sus costumbres son judíos. Entonces nosotros para conocer y entender a Jesús tenemos que conocer pues esa tradición hebrea judía. Pero ahí en Hechos de los Apóstoles vemos en el capítulo 10 cómo el cristianismo sale de la matriz judía, pero ya empieza a ser un movimiento totalmente nuevo. Pero en los escritos tenemos que ir captando todas esas diversidades. Estaban en los manuscritos cuando, si usted se fija, en los primeros manuscritos que tuvimos, el 1, el 2 y el 3 de aquellos 25, están toda esa reflexión de los primeros escritos. Pero lo vamos a refrescar para la próxima en un cuadro para que les quede un poquito más preciso. Pero ahorita no lo tengo aquí presente, pero si me dan chance, se los aclaro la próxima semana. ¿Te parece, Rita? Gracias, licenciada. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, bueno, vamos en esto. También está la de los 70, ¿verdad? Hay varias como actualizaciones. Por eso es necesario que se haga ese cuadro para que a todos les quede más o menos más claro. Entonces, por todas estas cosas que hemos visto, seguramente son las razones por las que no entraron en el canon estos libros, sobre todo el de sabiduría. Sin embargo, como dice aquí, ya aparece otro manuscrito que es el de los 70, también tiene su historia porque se aparece ¿qué dijera yo? Es una especie de concilio, una especie de acuerdo de sabios que se unen para ver qué libros sí son inspirados, y allí están los judíos, los rabinos, ya entra el movimiento cristiano, en fin, son todos procesos históricos que van teniendo estos nombres, ¿verdad? Y entonces, en este momento de los 70 es acogido ya en el canon cristiano, o sea, el que tenemos, ¿verdad? Que perpetuó de este modo la tradición de los antiguos escritores eclesiásticos. Quiere decir que estos primeros padres de la iglesia, padres apostólicos de los primeros siglos, que vienen a ser segunda, tercera, cuarta generación de los apóstoles, pues ellos ya están utilizando este libro, como Clemente Romano, como San Agustín, que tienen diferente concepción, porque, por ejemplo, Clemente Romano lo va a utilizar como parte de la tradición, pero no como canónico. En cambio, San Agustín sí lo va a utilizar como canónico y va a afirmar esto, que este libro mereció ser leído por los lectores de la Iglesia de Cristo durante largos años y ser escuchado por la veneración que corresponde a la autoridad divina, ya que ahí ya está diciendo San Agustín que tiene autoridad divina, o sea que son revelados e inspirados. Y así lo tomaban todos los cristianos, desde los obispos hasta el último penitente y catecúmeno. Pero al final de cuentas, quien define eso va a ser un concilio, no directamente San Agustín. Estos lo utilizaron, pero tenían sus dudas. Pero cuando ya el concilio define una postura, pues ya entró en el canon. Y entre los protestantes, primeramente en los primeros movimientos protestantes con Lutero, es reconocido como inspirado, pero luego fue excluido del canon por tener sospecha de inexactitud doctrinal.
Sin embargo, también podemos ver que este libro se encuentra en distintos códices. Lo que sí es cierto es que en las cuevas de Qumran, que es la que ha dado como cierta autoridad a muchos libros, de ver que existían en hebreo, que se habían sido traducidos, no se encuentra absolutamente nada de este libro, a pesar de que hay en otras situaciones, pero en Qumran no apareció ningún versito de este libro. Entonces hay otras versiones, la de San Jerónimo, que es la que más nosotros nos identificamos. Él pues la colocó dentro del canon sin hacerle muchos cambios. Y bueno, ahí lo tenemos hasta que luego en un concilio es ya definida como revelada e inspirada. Entonces, nos quedamos aquí porque, como les conté, este libro nos va a servir para la semana entrante también. Ahí vamos a ver la continuación. Tienen los 3 videos que van a ubicar esto. Tienen el Word, si lo quieren ir leyendo para que tengan más participación la semana entrante. Y luego, pues, esperando sus tareas para que tener las notas cuando las pida el padre. Así es que pasen feliz noche, que descansen y nos platicamos. Gracias, licenciada. Feliz Buenas Gracias, noches. feliz noche. A ustedes, muchas gracias. fin de Gracias, semana. feliz noche.